Hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Esta tarde quiero presentarles un tema que tiene como título Viviendo en el Espíritu. Vamos a estar leyendo Gálatas 5 del verso 16 al 26. Dice así, Gálatas capítulo 5 del verso 16 al 26. Dice la palabra del Señor. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Verso 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Verso 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y verso 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esta enseñanza consecuente con otras enseñanzas que ya se han dado hacia el vivir en el Espíritu, hacia producir el fruto del Espíritu. Amén. Y tiene que ver con ese tema específico, el fruto del Espíritu Santo. Nos insta a vivir de una manera práctica. O sea, es la diferencia entre una religión y el cristiano auténtico. La religión solo se basa en ciertos ritos. El cristianismo auténtico se debe convertir en una forma de vida que se vea en las secciones. Amén. Por eso el título de esta enseñanza es Viviendo en el Espíritu. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice así, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, vivir de una manera diferente. Yo he venido insistiendo que no solo tenemos que cambiar ciertas actitudes, por ejemplo, de dejar de embriagarnos o dejar los que roban, de robar o de dejar de adulterar, sino que tiene que ser un cambio total, donde se vea el fruto del Espíritu. La criatura humana, en su naturaleza, quiere satisfacer sus necesidades y sus emociones. Podemos decirlo en la manera natural o material. Y en cierta manera está bien porque hay necesidades que hay que satisfacer dentro de un orden. Pero precisamente ese orden tiene que hacer tiene que moverse dentro de los principios y mandatos establecidos por Dios. Cuando una persona conoce al Señor, una persona se entrega a Dios, empieza a comunicarle esos principios y mandatos que van a cambiar su forma de vida y lo van a ayudar a no vivir una vida desordenada. Amén. Por eso la enseñanza nos recomienda no satisfagáis los deseos de la carne. En otro texto nos dice y no proveáis
para la carne. Amén. Esto quiere decirnos que no busquemos o que no propiciemos situaciones, que no demos pie o lugar a esas circunstancias, sino que pongamos voluntad de dejarlas y más bien poner voluntad o esforzarnos por hacer las cosas que son el fruto del Espíritu. Dejemos de lado esos énfasis como los que tiene el mundo natural. Amén. Y en esto necesitamos ser muy sabios. Una persona se extrañaba porque yendo a la iglesia no podía dominar ciertas circunstancias de su vida y se quejaba y decía, ¿y cómo si Dios no me ayuda? Mire, yo digo, yo quiero dejar esto y no me ayuda. Y Dios sí lo quería ayudar. Lo que pasaba es que esa persona no disponía de su voluntad y mantenía proveyendo para los deseos de la carne. Se le mantenía viendo pornografía, viendo todas esas cosas laxivas y pues desde ese punto de vista no iba a vivir en el espíritu, porque el apóstol nos dice, no satisfagáis, no proveáis. Amén. Y menos una persona que esté viviendo en esa vida de los deseos de la carne va a poder producir el fruto del Espíritu. Por eso la Biblia nos dice, niégate a ti mismo. Amén. Quiero recordar que también había hablado en otra ocasión que Dios también quiere que hagamos nuestra parte. Y es esa, negarnos a nosotros mismos, que pongamos nuestra voluntad bajo su señorío. Por eso dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, no persistir en esas cosas. Si yo sé que a mí es como un ejemplo que usan la gente que es propicia al alcoholismo o que ya ha tenido problemas de alcoholismo, le dicen, mejor ni se acerque al alcohol. ¿Eh? Pero es lo mismo. Si yo sé que algo... No es como dicen por ahí, si saben que así me pongo, ¿para qué me invitan? No es eso. Amén. Es que si yo sé que no puedo controlarme, tengo que evitar esas situaciones. Amén. No persistir en las cosas. Con mucha razón el apóstol Pablo dice en Romanos 8, capítulo 6. Y lo dice claro, y esto tenemos que entenderlo desde lo espiritual. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Miren lo tremendo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Claro, Dios instituyó las cosas. Dios quiere que seamos personas, ¿cómo digo? Que tengamos nuestras necesidades satisfechas. Amén. Que tengamos un hogar, Dios a muchos nos ha permitido pues tener un hogar o tener ciertas cosas en lo material, pero de una manera, la manera de Él, mejor dicho, dentro del orden de Él, porque el diablo es el que ha pervertido todas las cosas. Y miren cómo van las cosas bien terribles. Hace un tiempo, la gente decía, no, es que nosotros somos amigos y no podemos tener nada más porque se daña la amistad. Hoy en día parece un chiste, pero es muy serio. Muchos jóvenes están diciendo, no, es que la sexualidad entre amigos fortalece la amistad. ¿Cómo van permitiendo las cosas? ¿Amén? Antiguamente la gente con otras opciones sexuales sentía vergüenza y se escondían, y por eso viene el cuento del closet, ¿no? Le salió el closet porque con su orgullo, que es un engaño de Satanás, el orgullo gay, entonces quieren no solo que los acepten, sino imponer su orden. Y hay que les diga algo porque uno le sale a deber. Amén. Entonces, se ha pervertido todas las cosas, se ha ido al otro extremo. Y no solo en esas conductas sexuales,
en lo injusto de muchas autoridades. La gente que llega a la política, la gran mayoría llega con la mentalidad de robar. Eso es dinero del Estado, pero no se dan cuenta que el Estado son las personas que aportan sus impuestos. Amén. Y no solo en eso, la gente que es injusta con los patrones. Entonces, quiere que les paguen, pero quiere trabajar lo mínimo. Pero también los patrones que quieren pagar mínimo, mire cómo el trabajo a destajo ha generado injusticia. Porque antes la persona trabajaba 8 horas, le pagaban sus 8 horas y bueno, malo que bien le pagaban y tenía ciertas prestaciones. Hoy en día le dicen, tengo un pedido de tal cosa, te lo necesito para tal día. Y tiene que la persona ir a recogerlo, llevarlo a su casa, hacerlo, volverlo, por menos de lo que le hubieran pagado si estuviera ya metido 8 horas. Amén. Entonces hay muchas injusticias y todo eso es obra de la carne. Amén. La avaricia. Hermano, pero es que eso es avaricia. Amén. La avaricia. Y la avaricia que dice la Biblia es idolatría. Y la idolatría es una obra de la carne. Amén. Por eso el Señor nos advierte, o Pablo nos advierte, que manifiestas son las obras de la carne, y lo dice en el verso 19 de Gálatas capítulo 5. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, y ahí voy. O sea, no es solo en lo sexual, sino hay muchas cosas más. Pero tenemos que conocer las obras de la carne para saber cuáles son. Por lo mismo que digo, la gente cree que vivir en el espíritu es porque ya no adultera, ya no emborracha, y no digamos que no miente porque eso sí es mentira. Amén. Todas esas mentiritas, ¿cómo es que dicen? Piadosas, ¿cierto? Pero hay muchas otras obras de la carne que a nosotros ni se nos ocurre que son obras de la... Ay, no, es que yo soy celoso por naturaleza, yo soy así, eso. Pero los celos son una obra de la carne. Amén. Las envidias. Hermano, yo he conocido, ay Señor Jesús me perdone porque no es por criticar a nadie, pero he conocido cristianos tan envidiosos. Dios mío. Terrible. 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son. Claro, comienza por las más escandalosas, digámoslo así. Adulterio, fornicación. Esas mucha gente las trata de dejar a un lado o de tapar. Hoy en día nos estamos dando cuenta cómo grandes líderes de iglesias cristianas han sido adúlteros, fornicarios. Aquí hay uno preso en California de una gran organización mexicana que está en todo el mundo, que tiene no sé cuántos 150 países. Amén. Pero viene otra más, inmundicia, lascivia. Amén. Y queda bastante sorprendido cómo aún hoy en día hay gente que se deleita cuando el niño que está aprendiendo a hablar dice vulgaridades lascivas. Y le dice groserías al papá. ¿Ah? En este momento, tanta inquietud hay en la juventud, en la niñez incluso, acerca de la sexualidad y como consecuencia, cada vez las adolescentes a más temprana edad se hacen madres. Hay muchos embarazos juveniles, digámoslo así. Los datos son alarmantes. Ya hace unos años el 80% de las madres eran jovencitas menores de 18 años. Y estoy hablando de datos de hace como unos 3 o 4 años, si digo más. Y en su gran mayoría, muchas de ellas estudiantes. Y esa es otra señal del tiempo en el calendario de Dios, que estamos viviendo un tiempo como en los días de Noé, que la maldad se aumentaría. Podemos decirlo que el mundo está desbordado de laxivia. ¿Amén? Pero ¿cómo no? Si los comerciales todos incitan a eso. Y alguna vez lo decía, para vender una crema de dientes, sacan unas figuras exuberantes ahí, insinuantes, para vender un carro, para todo. Amén.
Entonces, la gente con eso, esa abundancia de laxivia derramada en el mundo, habla inadecuadamente. Y cuando uno como creyente no participa en eso, se extrañan, o como me pasaba a mí. Yo llegaba, ay, es que les pasa, ay, perdón, no sé qué. Pues que la cuestión no es que perdón, ¿amén? Sino que no, cambien, ¿amén? Pero lo más terrible es que dentro de la iglesia hay unos canales de YouTube de jóvenes salvadoreños. Y hay uno en especial, no voy a decir cuál, que ellos siempre oran y hacen obras de caridad, van a las casas de por sí. El Salvador tiene zonas rurales muy deprimidas económicamente, y ellos van y les llevan, los suscriptores les envían dinero y les llevan láminas. Las casas son casi todas en láminas de zinc o en adobe, y bueno, eso está muy bien, pero la mayoría de cosas a veces terminan haciendo alusión a esa laxivia. ¿Amén? Y al final terminan diciendo, por ejemplo, recuerde, ¿cómo es? Ponga a Dios por encima de todas las cosas, haga el bien, no mira, como una reflexión bíblica. Yo digo, bueno, ¿y a qué juegan? ¿Son cristianos o tienen una mentalidad laxiva, de doble sentido? Muchachos poniéndose brasieres y vestidos de mujer y haciendo bromas. Y yo digo, hello, ¿cuál es la diferencia? ¿Soy claro en lo que digo, hermanos? Y entonces la gente se extraña cuando el cristiano dice, no, es que eso no es de un cristiano. Ay, no, me viene a juzgar. ¿Amén? ¿Y de dónde sale todo eso? Hace poco yo decía que nosotros nos hemos vuelto especialistas en echarle la culpa al diablo. ¿Cierto? Y hasta dije un cuentico. La gente dice que encontró a Satanás, al diablo en una esquina llorando, y le preguntaron, diablo, ¿por qué lloras? Dice, ay, es que esos evangélicos me echan la culpa de todo a mí. Porque se han olvidado, aunque esto es un chiste, pero mucha gente todo le echa la culpa al diablo. Pero se han olvidado lo que dice la Biblia, que todo el mal sale de el corazón. Amén. Del corazón es donde se engendra y da a luz el pecado. Continuemos en el verso 20 de Gálatas 5, ¿qué dice? Idolatrías, hechicerías, y déjeme decirle una cosa con respecto a idolatrías. La riqueza ha sido un ídolo en todos los imperios del mundo, desde los sumerios, los medos, los persas, los romanos, los griegos, los chinos. En todos los imperios ha sido un dios. Cuando Jesús advertía de que no podíamos amar a Dios y a las riquezas, usó un término que se llama la riqueza, usó una palabra aramea que se dice mamón. Y ese es el nombre del demonio del dinero, de la riqueza. Y en hebreo, matmón. Entonces, la riqueza es un ídolo. El dinero es un ídolo. Y en muchos corazones cristianos está entronado. Y en muchas iglesias cristianas se ha vuelto el motivo de la congregación. Y tienen grandes congregaciones ricas invirtiendo, queriendo acabar con el hambre del mundo, con la nutrición, y haciendo colegios, algunos buenos, algunos que, Dios mío, qué vergüenza. Queriendo, o sea, se han desviado del propósito principal de la iglesia. El propósito principal de la iglesia no es acabar con el hambre. Tiene que tener una labor social, pero no puede ser la prioridad. Tiene que hacer obra social, pero no es una prioridad. La prioridad es predicar el evangelio para que la gente crea en Jesús y tenga vida eterna. ¿Amén? Pero todo eso lo han hecho desviados porque se volvieron idólatras del dinero. Amén, de mamón. Están oyendo otro Dios. Dice Gálatas 5:20.
idolatrías, hechicerías, enemistades. Yo he conocido pastores que se odian. Amén. ¿Por qué? Por un lío de un terreno. No se podía ni ver. Amén. Pleitos. Iglesias en pleito unas con otras. Celos. Iras. Por ahí veía un gran pseudoapóstol diciendo maldiciones. Amén. Contiendas, disensiones. Y por ahí he oído a más de uno predicando herejías. Amén. Como una que decía, oigo a Mamón hablar, vengan, traigan, siembren $100,000 y siembren 500 para que sean reyes o príncipes del reino de Dios. Otro, ese mismo que le daba ira, también su iglesia está organizada de tal manera que usted, más que un creyente, es un socio. Entonces, para ser socio aspirante tiene que dar $20 semanales. Para ser socio nominal tiene que dar 50. Para ser socio como avanzado tiene que dar 100. Para ser socio en plenitud de energía tiene que dar 150. Hasta que llega a ser miembro del, como decir, de la directiva, tiene que dar como que es $1,000. Lo tiene estipulado. Eso será una iglesia, hermanos. Eso será, estarán andando en el espíritu. Nada que ver. Amén. Entonces, qué tremendo, hermano, ¿no? Y enseñan herejías como usted tiene que exigirle a Dios, porque está escrito en la Biblia, tiene que exigirle. Algunas personas creen que las obras de la carne, vuelvo a insistir, son solo adulterio y fornicación y cosas así, pero la Biblia, el apóstol Pablo aquí en Gálatas nos muestra que va más allá, porque quienes practican, vuelvo a insistir, la hechicería, la idolatría, en todas sus formas, así sea, a veces la hechicería, a veces por juego, pero eso no es agradable delante de Dios, es una abominación. Pero también las contiendas, familias que andan peleando por todo, Señor. O sea, no quiero decir que en los cristianos no hayan desavenencias, que pueden haberlas, pero cuando eso es el pan de cada día, las disensiones, las herejías, todo eso, cuando se recibe toda clase de doctrina sin discernirla, no se está en el espíritu. Amén. Hermanos, mire, que no creyera, la disensión también es una obra de la carne. Disentir. ¿En qué sentido? De la verdad de Cristo. Porque ¿quién disentió de la verdad de Cristo, de la verdad de Dios en el huerto del Edén? Satanás. Es una obra de la carne. Porque el creyente sabio, mire, el creyente sabio, si no entiende algo, en algún lugar, en lugar de disentir o de murmurar o de crear una... En alguna ocasión, una hermana oró por otra y el Señor le habló y le decía, ten cuidado, porque una persona muy cercana a ti te está engañando. Y ella vivía solo con el esposo, y el esposo no iba a la iglesia, y el esposo no trabajaba fuera de la casa ni nada. Y la tal hermanita salió diciendo, esa hermanita que me dio la profecía sí tiene lo que tienen las gallinas, dijo, literalmente. Pues no pasaron 2 meses, y la señora hermana encontró a su marido con una vecina en su cama. Y ahí sí vino a pedirle perdón a la hermana que el Señor, al vaso que Dios había usado. Ay, hermana, perdonen porque yo dije esto. Ahí fue que no se enteraba. ¿Amén? Pero el creyente que es sabio no murmura. Amén. Sino que le pregunta al Señor y hace esto un motivo de oración y consulta con la persona que Dios le muestre que tiene sabiduría espiritual. Y yo digo, no todos los pastores tenemos la capacidad de aconsejar. Y el cristiano tiene que aprender. Es más, como en la medicina secular, el médico que es especializado en mi oído no me va a atender de un riñón porque no va a dar por más que el médico. Amén.
los dones del Espíritu tenemos que aprender a discernir quién los tiene y quién no. Pero porque no lo tenga el que yo necesito, no quiere decir que tengo que murmurar o disentir con esa persona. Amén. Entonces, igual, yo tengo que aprender qué pastor tiene autoridad espiritual para liberación incluso. ¿Qué pastor tiene autoridad espiritual para consejería? ¿Qué pastor tiene autoridad espiritual para enseñar verdadera doctrina? Es que Dios quiere que seamos dinámicos, inteligentes, amén. Hermanos, hablando de otra obra más, amén. La lascivia. El genuino discípulo del Señor no acepta esos chistes de doble sentido o flojos que a veces dan del Señor. Ay, que estaba Cristo, no sé, no. Y hay algunos que son flojos, pero hay unos que son doble sentido. Amén. Hay otros que chistes de doble sentido que aunque no sean del Señor, son de mal gusto. E incluso algunos terminan siendo herejías delante de Dios. Porque el discípulo del Señor pone de su parte y de su voluntad para estar lejos de esas cosas. Tenemos que tener, ¿qué? ¿La mente de quién? ¿Del viejo hombre? No. La mente de Cristo. Por eso, nuevas criaturas. Amén. Así que así tenemos que disponernos para vivir en el Espíritu, mentalizados de que tengo que pensar las cosas desde Cristo, y para conocer a Cristo, ¿qué hago? Escudriño la palabra. Amén. Porque lo autorizó. El médico termina hablando más en términos médicos que en el lenguaje normal, y a veces uno tiene que decir, doctor, hábleme claro, no me hable tan técnico. Igual el cristiano que lee la palabra va a terminar hablando con el lenguaje de Dios. Igual. Verso 21, Gálatas 5:21. Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Amén. Eso es del hombre natural. Es decir, la persona que no es espiritual va a estar en esas cosas. Entonces a veces le dicen, hermano, ¿usted cómo sabe quién es espiritual y quién no es espiritual? Pues por esta misma realidad. Amén. La Biblia nos identifica qué somos por nuestros hechos, por el fruto. Por ejemplo, dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. Estamos dando sus frutos, somos espirituales. Pero si no estamos dando esos frutos, no estamos en la vid, no somos pámpanos, no estamos viviendo en el Espíritu. Amén. El que no es espiritual, pues ese envidia a su prójimo, porque tiene, o mejor dicho, hay un dicho popular que dice que se muere más la gente de envidia que el cáncer, que la envidia hay que despertarla, no sentirla. Eso es el hombre natural. Amén. La envidia es mejor despertarla que sentirla, y se enorgullecen de eso. Amén. Y todas esas tonterías que el hombre se ha inventado con un propósito: justificar su mal proceder. Otro que hay por ahí, yo no soy Dios, que lo perdone Dios porque yo no soy Dios. No somos Dios, pero la Biblia nos dice que tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó. Amén. Y que tenemos que perdonar para que Dios nos perdone. Amén. ¿Qué nos dice Dios acerca de esto? Que esas son obras de la carne. Y al final de Gálatas 5:21 dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, para ir al reino tenemos que vivir en el Espíritu, porque hemos nacido de nuevo, por un lado. Y por otro lado, tenemos que vivir en el Espíritu, o conforme a Espíritu, para heredar el reino de Dios. Lo he sido para mostrar nuestra naturaleza de hijos de Dios. Miremos más adelante en el capítulo 6 de Gálatas, el verso 7. Amén. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Amén.
Pues de todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Y el verso 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Esto tiene que ver con eso, con viviendo en el espíritu. Si somos cristianos, o sea, la cuestión de ser cristiano, vuelvo a insistir, no es solo cargar la Biblia y ir a una iglesia y cantar, es vivir diferente. Amén. Porque las personas que viven en las obras de la carne, no es extraño encontrarlas y muchas veces asisten a iglesias, hermanos, que esto no es solo para, como dijera, esto no es solo para el mundano. Lo terrible es de que hay gente que viviendo conforme a las obras de la carne, uno las encuentra asistiendo a iglesias, porque estamos viviendo en tiempos en que no sufren la sana doctrina y cuando se les llama la atención o algo, ese pastor, si no, no sé qué, ese pastor está mal. Ese es ¿cómo es que dicen? Un legalista. ¿Amén? Estamos viviendo en tiempos de apostasía, o sea, donde la gente y muchos líderes se separan de la verdad, apostatan, se van en contra de la verdad. Y aunque no lo admitan, comienzan a predicar cosas contrarias. ¿Amén? Es decir, con sus actos niegan a la fe. O a lo mejor en algunos casos, los creyentes, no los líderes, de esos creo que lo hacen con plena convicción. Pero los creyentes en muchos casos ni se dan cuenta, porque están tan preocupados por tener lo material que no se dan cuenta que su vida no ha cambiado. Pero Dios, en su sabiduría, por Jesucristo, ha tenido misericordia de nosotros y de todos los que Él ha predestinado y nos ha dado a través de esa gracia la oportunidad de llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Ahora miremos el verso 22 de Gálatas 5. Gálatas 5, 22 dice, y por eso hay que subrayar esto. Dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. La ley que hace evidente el pecado. Amén. Pero si estamos en el Espíritu produciendo estos frutos, no hay ley, porque estaríamos en lo correcto. Amén. Estaríamos en Dios. En otras palabras, no hay esclavitud al pecado. Es que, hermano, cuando estamos en comunión con Dios, debemos, como digo, manifestar esa realidad de Dios en nosotros. ¿Cuál es la realidad de Dios en nosotros? Las arras del reino de los cielos, el Espíritu Santo. Entonces tenemos que manifestarlo a Él porque es más grande que la carne, digámoslo así, más, no más poderoso, sino como más evidente. No se puede ocultar por la carne. O sea, el amor de Dios dado por el Espíritu Santo sobrepasa todo sentimiento, emoción o cosa y tiene que fluir. El gozo igual. Los que hemos tenido la experiencia de sentir la presencia del Espíritu Santo sabemos que eso no se puede contener. Amén. Entonces, si estamos viviendo en el Espíritu, se van a manifestar estos dones, estos frutos, el amor. Y si no se han manifestado, estamos ahora a tiempo de buscar que se manifiesten. Y para buscar que se manifiesten tenemos que tener una disposición de conocer cuáles son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Siempre se ha dicho que llegamos en ocasiones cansados y cargados al Señor, a la iglesia. Pero Él dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿De qué? De esas iras, de esas contiendas, de esas enemistades, de todo ese desorden que nos agobia. Amén.
nos liberta de ese desorden, en otras palabras, pone en orden nuestra vida y además nos permite comunión, amén, y se gesta ese espíritu, digámoslo, de alabanza en nosotros que produce la presencia del Espíritu Santo y debe reflejarse en todos los momentos de nuestra vida, no solo en los momentos del culto o de la oración o del ayuno, sino que tiene que ser la pauta de que la gente nos vea, mejor dicho, que no vean a nosotros, no nos vean a nosotros, sino que vean las acciones de Dios en nosotros, que vean a Dios en nosotros. Dice el texto así: como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, está hablando de cosas espirituales, nos han sido dadas su divino poder. Ahí está hablando de lo espiritual, amén. Es decir, la parte que Dios hace. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos capacita espiritualmente. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Gloria al Señor. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahí está hablando de conocimiento, pero no del conocimiento humano, sino del conocimiento revelado, del conocimiento que viene, de la sabiduría que viene por el Espíritu. El verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, de las obras de la carne. Amén. Y de ellas debe huir el creyente, debe haber huido, dice. Amén. En el verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, ¿qué dice ahí? Poniendo toda diligencia, o sea, como quien dice, tenga la voluntad, dispóngase, amén. Dios no lo va a obligar, hay que querer, hay que poner a disposición, amén, poner de nuestra parte. Por esto mismo dice, mire lo hermoso que dice aquí en esta epístola, dice, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Espiritual, conocimiento de la palabra. Verso 6, al conocimiento, dominio propio. Amén. Al dominio propio, paciencia. Amén. A la paciencia, piedad. El verso 7. Aleluya. A la piedad, afecto fraternal. Qué hermoso. Al afecto fraternal, amor. Amén. Y el versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera es que se adquiere esa vivencia de Dios y ese conocimiento de Dios. No es a través de cursillos de liderazgo o de análisis de textos o de no. Ahora vayamos a la esencia del fruto del Espíritu en 1 Corintios capítulo 13. ¿Y por qué la esencia? Porque Dios es espíritu y aquí nos habla de algo que es Dios también. El amor es sufrir, es benigno. El amor no tiene envidia. Allá van varios
frutos del Espíritu. Amén. Es benigno. Es sufrido. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. Si tomamos como ejemplo la relación que existe entre un padre y sus hijos, cuando observamos algunas características del amor, pues a veces se ven unas, otras no se ven, pero en la relación entre Dios y nosotros, el ejemplo es completo. Amén. A veces los padres, por amor a sus hijos, sufren y a la vez tienen que ser benignos con ellos. Y cuanto más es Dios, amén, Él nos tiene misericordia de nuestras debilidades, no para que nos descaremos de ser débiles por eso, pero Él extiende su mano en misericordia, nos ha perdonado. Dice, porque estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué murió Cristo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor de padres no tiene comparación. Amén. Y aquí en Efesios capítulo 4, verso 32 dice, antes sed benignos unos con otros. ¿Por qué nos insta a ser benignos? Porque estamos en Dios, porque tenemos el Espíritu y tenemos que producir ese fruto. Amén. De benignidad. Amén. Misericordiosos, porque Dios es misericordioso. Perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Miren lo hermoso. Y en el verso 5 de primera Corintios 13, dice, no hace nada indebido. Está hablando del amor. No hace nada indebido. No busca lo suyo, o sea, no es egoísta. No se irrita. No guarda rencor. Y para aclararlo más, miremos en San Mateo capítulo 18, verso 15, en adelante. Dice, el apóstol Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y el verso 22 Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Como quien dice, el perdón debe ser constante. Y es la clave fundamental en el amor. Y para que Dios nos escuche. Amén. Porque si no perdonamos a nuestros, no nos perdonará el Señor, como dice en un texto. Amén. Si no perdonamos, nuestra oración va a tener estorbo. Amén. Entonces, debe ser una actitud permanente hacia el otro, hacia el hermano. En el mundo es donde dicen, no, es que yo practico el perdón indio. ¿Cuál es ese, hermano? Yo perdono, pero no olvido. Pero ese no es el perdón de Dios, ese es el perdón del hombre natural. Amén. Pero el que ha nacido de nuevo, si en verdad ha nacido de nuevo, practica de una forma sincera el perdón, porque está lleno de amor. Si no estamos llenos de amor, no podemos perdonar. El verso 6 dice, 1 Corintios 13, 6, no se goza en la injusticia. Amén. Mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En otras palabras, el creer y el esperar en lo que Dios nos ha dicho es la demostración de nuestra parte del fruto del Espíritu Santo, pero sobre todo de la presencia de Dios, que es amor. Amén. El verso 8 dice, el amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Dios es eterno, Dios es amor, dice la Biblia. Amén. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. O sea, los dones espirituales no son eternos, son parte del periodo de la gracia o del trato de Dios con la humanidad. Pero cuando
la iglesia sea quitada, la profecía se acabará. Y la hablar en lenguas se acabará. Amén. Y entonces es importante mirar que todo, hay cosas temporales, la ciencia se acabará. En el verso 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y es importante aquí hacer un comentario. Hay personas que creen que el que ministra la profecía debe saber todo. Y hacen pruebas y comparan. Amén. Mire lo que le pasó al pastor Omar hace mucho tiempo en Guayaquil. La gente quiere probarlo a uno. Como si fuera uno. Amén. Entonces le llevaron a una señora sorda para que él orara y orara y le diera profecía. Y dice él que no sabe por qué le dio por... Ellos querían que él quedara avergonzado o avergonzado. Y le trajeron a la señora sorda. Amén. Pero Dios le da discernimiento a sus hijos. Y en la oración por los enfermos, el hermano, el pastor Omar, reprendió todo espíritu de sordera. Y la señora recibió la profecía y lo que Dios le dijo. Y lo más impresionante es que ella fue y les contó a los que la habían puesto ahí que Dios le había hablado y que le había dicho. Amén. Porque la gente es atrevida. Pero cuando andamos en el Espíritu, cuando estamos bajo la unción del Señor, el Señor da discernimiento. Amén. El verso 10 dice, en 1 Corintios capítulo 13, verso 10 dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Por eso decía hace un rato, en parte conocemos y en parte profetizamos. Amén. Y en otras palabras, podríamos preguntarnos, ¿y qué será lo perfecto, hermanos? Y ahí no hay sino una respuesta. Perfecto es Dios, perfecto es Jesucristo. Amén. Él es la expresión, así como dice, absoluta de la perfección, suficiente y total del amor de Dios. Amén. En el verso 13, por eso termina diciendo, y ahora permanecen la fe, amén, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Con razón, hermanos, que cuando estamos viviendo en el Espíritu, en comunión con Dios, en ese hacer realidad el fruto del Espíritu en nuestras acciones, estamos manifestando una fe con obras. Amén. No porque esas obras nos salven, sino porque esas obras son el resultado de la fe en Dios. Amén. Y estamos manifestando la esperanza que tenemos en Él, pero con acciones más que con palabras. Por eso, y no solo en Él, sino en lo que Él nos ha prometido. Más que todo, le estamos creyendo a Él para salvación y vida eterna. Y solo así se puede manifestar el amor de Dios en el verdadero creyente hacia los demás, en la medida que el Espíritu Santo, o que le permitimos al Espíritu Santo y producimos su fruto en nuestras acciones, porque Él vive en nosotros. Amén. Porque Él es Dios. En el capítulo 14 de Primera de Corintios, el verso 1, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, recomienda lo siguiente: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. También el mismo Señor Jesucristo nos enseña allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versos 34 y 35, decía así, o dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. Y el verso 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, el vivir en el Espíritu no es solo ciertas manifestaciones sobrenaturales, sino es vivir una vida donde el fruto del Espíritu se vea en nuestro cotidiano vivir. Amén. En esto sabrán que sois mis discípulos. ¿En que hablen de la Biblia? No. ¿En que vayan a una iglesia? No. En que tengáis amor los unos con los otros. O sea, en que produzcáis el fruto del Espíritu. Y en primera de Juan, capítulo 4, verso 7, dice así, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mira lo hermoso. Es nacido y conoce a Dios. Ahí no me dice todo el que se sabe la Biblia, sino todo el que ama. Y el verso 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Amén. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y el verso 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Se acuerdan que yo he dicho los mandamientos de Cristo? Amén. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, todos estos textos nos están invitando a practicar, a producir el fruto del Espíritu en nuestras acciones. Y esto se corrobora en 1 Corintios capítulo 13, en los versos 1 y 2. Dice aquí así, si yo hablase en lenguas humanas, mire, mucha gente ha hecho énfasis en solo los dones espirituales. Yo no quiero decir que no sean importantes, pero han invertido el orden. Entonces dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, o sea, no produzco el fruto, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea, algo que hace bulla nomás. Amén. Y el verso 2 dice, y si tuviese profecía, otro don espiritual que tiene que estar en la iglesia, y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, qué tremendo, dones. Está hablando de los dones, lenguas, profecía, ciencia, palabra de conocimiento. Y si tuviera toda la fe, otro don, de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, fruto, nada soy. Hermanos, ese mandamiento que el Señor Jesucristo nos ha dado debe marcar todas las actitudes de nuestra vida. Amén. Pero de una manera sincera, pues no decimos ser hermanos y como tales debemos, o mejor dicho, si decimos que somos hermanos, debemos sentirnos hermanos en Cristo. Amén. Debemos ser hermanos, pero para ser hermanos necesitamos tener el fruto, tener a Dios. Miremos la recomendación de Romanos 12, Romanos capítulo 12, verso 16. Dice que así, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Hermano, la humildad es un tema tan hermoso en el contexto espiritual del Señor, para el creyente. Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y continúa la enseñanza. También en Filipenses capítulo 2, verso 3, nos da esta recomendación. No hagáis nada por contienda. Amén. O por vanagloria. Por ahí me acuerdo de algún líder que en alguna... Es que yo felicito a fulanita de tal por tal cosa. Eso es vanagloria, amén.
Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a sí mismo. Qué tremendo, ¿no? Es todo lo contrario al ego. ¿Qué dijo el Señor? El que quiera ser grande en el reino de los cielos, hágase pequeño, sirva a los demás. Amén. Y no solo lo dijo, lo hizo. Se despojó del cielo, de su riqueza en gloria, y se hizo menor que los ángeles para ser sirviente. Y se humilló hasta la muerte. Amén. Qué tremendo. El verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Somos un cuerpo. Hermanos, cuando en el contexto bíblico, en el contexto espiritual se habla de humildad, no se refiere a un tono sutil que se puede utilizar o a un saludo con beso o con las palmitas en la espalda. Lo felicito, hermano, lo felicito por esto y por lo... No, no, no. Es más sublime. Es cuando con agrado y estimación podemos de verdad, en una actitud sincera, estrechar la mano del hermano, cuando podemos pasar por encima los errores de nuestros hermanos y pedirle al Señor que los bendiga y que los ayude, y no detenernos a juzgarles, sino que oramos por ellos al Señor para que Él les bendiga y ellos puedan ser transformados, al igual que nosotros también, el Señor nos transforme en nuestros errores y así vivir un verdadero amor, en el verdadero amor de Dios. Desde el verso 5 de este capítulo 2 de Filipenses, el apóstol Pablo dice así, Filipenses capítulo 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Y el verso 6, mire lo que dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y a veces los hermanos, que como él me va a faltar al respeto si es que yo soy soy el apóstol. No, 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 no. Jesús es Dios y no se aferró a eso. Amén. Dice, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la verdadera humildad y obediencia, sujeto a la majestad divina, a la soberana voluntad de Dios y a su propósito, a sus mandatos. Bendito sea Dios. En conclusión, esta es la invitación del Señor Jesucristo para los verdaderos discípulos, a vivir en el Espíritu, una vida práctica, amén, produciendo el fruto del Espíritu en todos sus componentes que nos menciona Gálatas 5:22. Si hemos tenido debilidades, si hemos sido tan considerados entre nosotros mismos, o si hemos fallado, o si hemos ofendido a nuestro hermano, o si hemos no perdonado, pues estamos a tiempo de caer en cuenta, conforme a esta enseñanza, que es vivir en el Espíritu y rectificar, amén, para entrar en comunión con Dios y con su cuerpo, que es la iglesia, y solo así Dios va a manifestar que está en nosotros como Espíritu Santo. A ver, la gente dice, no, o como dice una organización muy antigua, cristiana, evangélica, que dice que la única manera de saber que el Espíritu Santo está en una persona es que hablen lenguas. No, hermanos. Esa es una, pero no la única. La mayor prueba
o evidencia de que el Espíritu Santo está en un creyente es que pueda producir en sus acciones el fruto del Espíritu. Y eso es a lo que nos ha llamado el Señor, para vivir en el Espíritu. Eso es lo que se llama viviendo en el Espíritu, que tiene que ser la condición de quienes pertenecemos al remanente fiel hasta que Cristo venga. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima oportunidad. Feliz tarde, hermano. Amén.